Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy trataremos uno de los conceptos más centrales de la obra de Jean-Paul Sartre, sobre todo en su libro de 1943, El ser y la nada, que es el concepto de mala fe. El concepto de mala fe es absolutamente central para entender la lógica de su antropología, eso que él va a llamar su análisis existencial, su psicoanálisis existencial, va a llamarlo él. Pero lamentablemente, si bien es central en su obra, no está suficientemente definido. Es decir, no hay definiciones claras de lo que es la mala fe. Sin embargo, es absolutamente central para entender la lógica de su psicología. A menudo suele ocurrir esto con los filósofos, que muchos de sus conceptos centrales son precisamente su punto ciego. Esto suele ser una gran fortuna para los que nos dedicamos a la filosofía, porque bueno, el gremio agradece que tenga motivo por el cual seguir escribiendo cosas. Pero bueno, ¿qué es el concepto de mala fe? Partamos de este principio, de este comienzo, quiero decir. Sartre claramente es deudor de Martin Heidegger. Martin Heidegger escribe en la década del 30 su obra y bueno, está muy asociado al nazismo, etcétera, pero más allá de eso, Heidegger escribe su obra Ser y Tiempo en 1927. Y en la obra Ser y Tiempo en 1927, que se podría considerar una suerte de antropología filosófica, él considera sin duda que el ser humano, que el Dasein, es libre. Sin embargo, la libertad no va a estar tematizada como en Sartre. En Sartre la libertad es el fundamento del ser. Mientras que para Heidegger la libertad es algo propio, importante, de la facticidad del Dasein, es decir, de aquello que necesariamente él es ahí por el hecho de serlo, pero no es algo sobre lo cual va a ser particularmente foco Heidegger. Heidegger parte del siguiente análisis, parte de las cosas, parte de la relación teórico-práctica con los útiles, parte del ser a la mano, de la circunspección, del estado afectivo. Ahí llega lo que él llama comprensión, en alemán Verstehen. La Verstehen es lo que permite anticiparse al futuro, de lo que va a anticipar las posibilidades del Dasein. Una de esas posibilidades que va a estar en el horizonte va a ser la muerte, y la muerte es lo que nos produce angustia y fundamentalmente nos individualiza. Todo esto, por supuesto, está supuesta la libertad, pero la libertad no es el fundamento del ser, o al menos no está tematizado de esa forma como en Sartre. Para Sartre, si la libertad es el fundamento del ser, eso significa que estamos permanentemente insertos en una ética, en una política, en una transformación del mundo. Hay aquí un claro maridaje entre las filosofías o la política marxista, la política de izquierda, donde se trata de transformar el mundo. Si estamos sujetos por la libertad, estamos enmarcados en el contexto de una praxis. Y si necesitamos una praxis, necesitamos una ideología. Y si necesitamos una ideología, estamos inmersos en la política. Eh, pero bueno, uno de los puntos en los que coinciden Sartre y Heidegger es el concepto de proyecto humano, de proyecto existencial. El proyecto existencial va a ser clave, según este video, para tratar el concepto de mala fe. En el proyecto existencial, lo que hace el existente, o Realité humaine, como la va a llamar Sartre, o Dasein, como la llama Heidegger, es proyectar una posibilidad hacia el futuro y ir en esa dirección. El proyecto existencial para Sartre tiene que ver con aquello que yo decido convertirme en el futuro de una forma auténtica, es decir, de una forma propia, es decir, de una forma que involucre lo que yo íntimamente deseo y quiero ser. Pero, atención, no es lo que yo creo querer desear o lo que yo creo desear, sino lo que yo íntimamente deseo.
Y ya vamos a ver esto porque esto es importante. Bien. Uno de los conceptos fundamentales del marxismo, y Marx escribió mucho y de una forma muy contradictoria a veces, es el concepto de ideología. Ideología ahora entendido como falsa conciencia. Es decir, habría una suerte de alienación, de enajenación en la clase obrera que imposibilitara al proletario a tomar conciencia de sí. ¿Y qué sería con tomar conciencia de sí? Tomar conciencia de sí sería saber qué clase es, a qué clase pertenece, y luego agregarle la conciencia para sí de forma de actuar en dirección a sus propios intereses. Si cuando uno toma conciencia de sí y luego toma conciencia para sí, lo que hace es actuar en beneficio de sus propios intereses. Lo que sucede, dirá el marxismo, es que esos intereses reales de la clase obrera están siendo tergiversados por la ideología. La ideología es superestructuralmente aquel dispositivo cultural que emplea a las clases dominantes para justificar su dominio en la sociedad. Entonces uno cree que sabe algo, pero no lo sabe, o uno actúa de una forma sin saber que va en contra de sus propios intereses. Se trata, dirá, cierta práctica de izquierda de elucidar, de corregir la visión mediante la crítica de la ideología. Sartre va a decir que no es tan sencillo como decir que estamos equivocados. Pero bueno, primero, para eso primero hay que entender qué es la mala fe. Bien, adelanto además que también otro de los conceptos vinculados al de mala fe es el concepto psicoanalítico de inconsciente. Bien, la mala fe. La mala fe básicamente es una mentira. O sea, cuando uno actúa de mala fe es porque se miente. Pero en Sartre no va a tener este aspecto ético o moral de una mentira, de ser un mentiroso, sino de una especie de confusión con respecto a las líneas directrices de nuestro comportamiento. Lo que actúa el hombre de mala fe, va a decir Sartre, es que se engaña a sí mismo, no sabiendo conscientemente que se engaña. Es decir, acá hay como una suerte de paradoja, porque el que actúa de mala fe en cierta forma sabe que se engaña, no hay un inconsciente, pero ese saberse engañado por sí mismo está de algún modo opaco a su propia conciencia. Y para entender esto hay que entender un fundamental concepto fenomenológico en Husserl, en Sartre, etc., que es el concepto del yo tético, el yo no tético. Bien, esto es muy importante y algo difícil de entender, pero vamos a explicarlo. Para la fenomenología, el ser humano es una conciencia. La conciencia, naturalmente, está arrojada hacia el objeto. En este momento, suponiendo que ustedes estuvieran muy atentos a lo que yo digo, su conciencia está arrojada a mi voz, a mi personificación, a mi imagen. Usted está arrojado a mi conciencia y crea una unidad intencional entre lo que yo digo y lo que usted comprende. Hay una polaridad entre usted y yo. O usted y, mejor dicho, mi imagen que usted ve en su computadora, en su celular, etc. De la misma forma, cuando uno se ceba un mate, por ejemplo, el yo está arrojado al objeto del mate y crea una unidad intencional. No necesariamente tiene que haber un otro. Es con los mismos objetos. Ahora bien, hay ocasiones en donde la conciencia se dirige a sí misma. Cuando se dirige a sí misma, el yo, la conciencia, es transparente. Es lo que Descartes en el siglo XVII va a decir ego cogito ergo sum, pienso, luego existo. Lo que hace la conciencia cuando se dirige a sí mismo es reconocerse como transparente. El yo es transparente de su conciencia. Ahora bien, y acá aparece Heidegger y el ser a la mano. Cuando uno está inmerso en las cosas, no es que el yo desaparece,
pero el yo pasa a un segundo plano. El yo comienza a ser una cuestión opaca y no una cuestión transparente. Es como que yo sé que soy yo el que estoy tomando mate, ¿no? Pero ese yo aparece opaco. Es más bien mi conciencia tomando mate o la actividad de tomar mate, pero el yo aparece de algún modo invisibilizado. No desaparece del todo, pero aparece invisibilizado, aparece opaco. Es como que ese yo queda entre paréntesis. Es lo que Sartre va a llamar conciencia no tética o no tética de sí. Porque no está puesta, eso significa tético. Lo que va a decir Sartre con respecto a la mala fe es que cuando nos comportamos de mala fe, no es que no sabemos que mentimos, pero ese saber que mentimos está puesto entre paréntesis, está puesto en una posición de tal forma que es condición de posibilidad para que exista mi proyecto de mala fe, pero al mismo tiempo yo no soy totalmente consciente de lo que actúo cuando soy de mala fe. Entonces, ¿qué es la mala fe? La mala fe es mentirse a sí mismo. Pero para mentirse a sí mismo, este es un análisis que hace Sartre, alguien tiene que querer engañar a otro. La paradoja de la mala fe es que aquel que quiere engañar a otro es uno mismo, de suerte que no puede ser del todo engañado porque la condición de posibilidad de la mentira es que el otro no sepa que lo estoy mintiendo, no le estoy mintiendo. Es decir, si yo quiero mentirte a vos con respecto a algo, vos, para que mi mentira sea exitosa, vos no tenés que saber que yo te estoy mintiendo. De tal suerte que mi mentira pasa como una verdad. En las conductas de mala fe, eso pasa de una manera en un segundo plano. Es como que, digamos, la metáfora psicoanalítica es muy valiosa acá, porque cuando pensamos en el inconsciente, pensamos en que hay otro yo, que de hecho no soy yo, sino que forma parte de mi conciencia, de mi psiquismo, pero no soy yo, que me engaña. No es el yo, es el ello. Bueno, aquí el yo y el ello son dos aspectos, dos dimensiones de la misma entidad. Que la diferencia entre estas dimensiones de la misma entidad es cuando yo fenomenológicamente me dirijo a mí mismo y me hago transparente, o cuando actúo y me hago opaco. ¿En qué consiste la terapia existencialista? La terapia existencialista consiste en dirigirse a sí mismo y reconocer que uno obra de mala fe. Es decir, hay un optimismo casi ontológico en Sartre de que yo, mediante nada más que mi actividad reflexiva, puedo escudriñar y destrabar los aspectos sórdidos, complejos, ambivalentes, contradictorios de mi propio comportamiento. Veamos un ejemplo. Un ejemplo que da Sartre es el ejemplo del mozo. Entonces, espera, primero digamos lo siguiente, hagamos una formulación. Básicamente, ¿en qué consiste la mala fe? Para decirlo de una formulación sencilla, la mala fe consiste en no asumir que somos libres. Es decir, la condición fáctica del ser ahí, del existente, es su libertad. La libertad es el fundamento del ser. Yo en cada momento tengo la libertad de transformarme en otra cosa y fundamentalmente en eso que yo quiero. Sí, después existen los condicionamientos sociales, el poder, la policía, la represión, etcétera. Pero en definitiva, yo en cualquier momento puedo decidir libremente en qué quiero convertirme. Ese es el proyecto existencial auténtico. Bien, cuando yo ocurre que en la mayor parte de nuestra vida no podemos decidir sobre lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos una fuerza que nos oprime y nos impide actuar de una determinada manera. Esa fuerza que nos oprime es real, es concreta, es cierta, es fáctica. Pero el punto es que cuando la ley te dice no puedes, no sé, matar a alguien, asumimos como que eso no se puede hacer. Y lo asumimos correctamente porque hacerlo tendría consecuencias. Entonces decimos, esto no se puede hacer, o no se puede, no sé, gritar en la calle, o no se puede correr en la calle, o no se puede, no sé, insultar. Entonces, o tirar basura. Entonces, eh, ese no se puede es una restricción a mi libertad. Lo que dice Sartre es que mi libertad en todo momento es absoluta. En todo momento mi libertad es absoluta. O sea, digamos, yo en cualquier momento, si mi jefe me trata mal, puedo romperle la nariz de una trompada. Claro, si yo al jefe le rompo la nariz de una trompada,
me pueden echar, si me echan me quedo sin trabajo, si me quedo sin trabajo no puedo pagar la hipoteca, si no pago la hipoteca me quedo en la calle. Entonces, sí, podemos decir, sí, podríamos romperle la nariz al jefe, pero nadie lo hace porque eso tiene consecuencias muy concretas y reales. Pero la libertad como fundamento del ser consiste en que yo en cualquier momento puedo hacer lo que quiero sin ningún tipo de restricción de ninguna naturaleza. Entonces, la mala fe consiste básicamente en negar esa capacidad de cambiar mi realidad mediante mi libertad originaria. Entonces, ¿qué es la mala fe? Eso, al negar mi propia libertad. Ahora sí, vayamos al siguiente ejemplo. El ejemplo que va a hacer es el ejemplo de un mozo. Un mozo, porque aparentemente en Francia los mozos tienen, los camareros, los mozos tienen como una performance bastante graciosa o exagerada, donde el camarero francés es como sumamente preciso y sumamente casi soberbio o impersonal. Entonces lo que dice Sartre es que cuando uno va a una cafetería y está el mozo juega a ser un mozo. Es decir, la condición de posibilidad para que el mozo sea un buen mozo es olvidar que no puede, que no es más que un mozo. Quiero decir, el mozo es más que un mozo. Es un marido, es un hijo, es un jugador de ajedrez, no sé, lo que sea. Pero cuando es un mozo en el bar, no es más que un mozo. Suponer que es más que un mozo es lo que el mozo tiene que negar para poder ser un buen mozo. Y eso consiste en una actitud de mala fe, porque lo que está diciendo, lo que está suponiendo es que el mozo no puede comportarse más que un mozo, más que como un mozo. Doy otro ejemplo, un ejemplo un poco más, a ver, eh, bueno, un poco más complicado, que es el concepto, el ejemplo del estudiante que no se quiere recibir. Digamos, el estudiante que no se quiere recibir no tiene trabajo, no tiene plata, no puede hacer, digamos, lo que él quiere. Como no puede hacer lo que él quiere, se angustia y sufre. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo, porque no tiene libertad, porque vive restringido en ciertas condiciones casi humillantes que le obligan a comportarse de tal forma. Digamos, vive de sus padres o vive con sus padres o lo que sea. Entonces, tenemos aquí un fracaso de su proyecto existencial, de su proyecto, de cierto proyecto de vida. Lo que dice Sartre es que quizás ese estudiante está actuando de mala fe porque considera que está fracasando en su proyecto de vida, pero íntimamente en su proyecto existencial, él está perfectamente cómodo en la manera en la que está, en la manera que no tiene compromiso, en la manera en que puede leer, en la manera en que vive sin obligaciones. Entonces, en cierto parámetro, digamos, mainstream de lo que constituye un proyecto, está siendo fracasado. Ese hombre vive con sus padres, ese hombre es un fracasado. Pero en su proyecto existencial más originario, ese hombre tiene éxito porque está viviendo como quiere vivir. Lo que pasa es que se angustia porque cree que debería vivir de otra forma, que no diré necesariamente que viene afuera o es ideología, pero cree que quiere vivir de una manera y no lo hace. Y el punto es que, por ejemplo, cada vez que se le presenta una posibilidad para obtener un trabajo, digamos, de mozo, por decir una cosa, eh, fracasa en su proyecto de obtener ese trabajo. Entonces se angustia y dice, no, soy un fracasado, no sirvo para nada. Supongamos que lo toman, le dan el trabajo, pero él se manda determinados errores y es echado. Entonces dice, no, vieron, yo no puedo trabajar. Entonces, bueno, su fracaso de hecho es un éxito. Lo que dice Sartre es que en definitiva lo que tiene que ocurrir aquí es que mediante el análisis existencial el sujeto reflexione introspectivamente sobre lo que él desea, sobre lo que él quiere, haga transparente su proyecto verdadero y se comporte de buena fe actuando conforme a cuál es su proyecto. Entonces, esto es lo que el psicoanálisis va a llamar inconsciente, el retorno de lo
reprimido, a lo que Lacan va a decir que hay un goce en repetir un trauma. No es que, pero bueno, es muy parecido. La diferencia ontológica entre estos conceptos es que para el psicoanálisis la causa de ese goce por la represión está en el inconsciente, mientras que en Sartre más bien sería una suerte de falta de reflexión. Es decir, uno está en una suerte de inercia donde no quiere asumir su falta de responsabilidad y se esconde frente al yo soy así, o yo no puedo actuar de otra manera, o estoy condicionada por la manera en la que vivo. Esto después por el propio Sartre va a ser reformulado, pero en principio ese es el concepto de mala fe. Bueno, si les gustó este video, por favor pueden dar like. Si les interesa mi contenido, pueden suscribirse a mi canal. Este video está basado en un texto que escribí para mi canal de Substack. Dejo el link en la descripción. Y bueno, eso es todo. Saludos.